Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nosotros somos Brut Art y nuevamente estamos este miércoles trayéndole un nuevo tema, trayéndoles un nuevo podcast. Hoy hablaremos de nuestra experiencia en lo que es educación, educación artística que hemos tenido aquí en el país y fuera del país e incluso en línea. Otra vez más, contamos con la presencia de Pablo, Brian y Patricio, quien les va. Vamos a empezar con Pablo. Pablo, que ha tenido gran experiencia en cuanto al estudio artístico de manera más tradicional, nos contará un poquito sobre eso. Y mientras tanto, ya que ha salido hace poco la película, estaremos dibujando a la roca, así es que miren el video. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por ver el cuarto capítulo. Gracias por el apoyo que hemos tenido en los otros capítulos y empecemos con el tema. Básicamente, la educación es un poco más importante, digamos, en el tema artístico porque, o sea, te enseña como las bases como para empezar a hacer alguna cosa. Yo he tenido un poco la, la formación un poco más tradicional, como dice Pato. Yo estudié restauración, tallado, y luego entré a la universidad a aprender todo lo que es digital, de ilustración y eso. Entonces, sí, o sea, ese es el camino que he tenido yo hasta ahora. Y, o sea, yo creo que la educación no es solo en una institución, o sea, la educación también es por parte de uno, de cómo quiera aprender. En eso tiene bastante experiencia Brian, es súper autodidacta. Brian. ¿Qué tal amigos? Un capítulo más, un episodio más de este podcast. Bueno, yo voy a hablar un poco de mi experiencia más allá de la universidad, ¿no? Que bueno, si es que realmente quieres aprender, ¿no? Porque tenemos aquí en nuestro querido país esa falla a nivel artística, que la educación no es tan buena o no es de calidad, digamos. Y o sea, es difícil encontrar un profesor que te enseñe, porque realmente depende de quién aprendas para poder, o sea, conseguir un nivel y que acortes de ese tiempo, ¿no? Tal vez te demoras solito 10 años, 5 años, pero con una buena educación, pues, o sea, en 3 años ya puedes ser alguien súper pro y también dedicándose, obviamente, o sea, al 100% al oficio, ¿no? Entonces yo por mi lado, o sea, sí tuve algunos malos maestros. Desde, por ejemplo, yo en el colegio fue donde dije, bueno, al finalizar el colegio dije, voy a estudiar arte. Y la única opción era la Universidad Central aquí en Quito. Entonces me fui, hice las pruebas, en ESID, entré, hice un prepo de medio año. Y bueno, ya llegué, ¿no? Supuestamente a la carrera, dije, día uno voy a empezar a dibujar, así a trabajar, ¿no? En lo que realmente quería, a mejorar mis habilidades. Y nada, resulta que no fue así. Todo teoría, todo relacionado, todo menos al dibujo, menos a la pintura. O sea, igual hasta cuando tomé una clase introductoria a la pintura era teoría. Solo teoría, pero nada de práctica. Y a la final esto es algo que tienes que practicar, si no, no aprendes. Igual, o sea, creo que de todos puedo decir que lo mejor que pude aprender ahí fue escultura, porque ahí sí, o sea, era algo que hacías. Entonces te decía, vamos a hacer escultura, un alto relieve de frutas, entonces sacabas. Vamos a hacer de pies, de manos y hacías. Entonces era algo que sí practicabas. Pero dibujo y pintura casi no. O sea, un profesor tuve que sí enseñaba. Pero o sea, no, o sea, digamos, fueron casi 2 años estuve ahí y fue todo a la basura. O sea, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, claro que aprendí cosas, pero digamos que lo que yo quería aprender no. O sea, fue algo bien superficial, o sea, bien mal organizado, porque en 2 años es para que por lo menos ya sepas anatomía, perspectiva, algo de composición. O sea, es algo donde ya debes tener una noción por lo menos básica y un buen fundamento, que es importantísimo para crear personajes o lo que quieras hacer. Igual si quieres dedicarte a lo que es las bellas, o sea, a la pintura, a exponer en galerías igual. Entonces, no sé ustedes, o sea, cómo empezaron con su educación artística, cuando fue como que, igual de dónde salió la decisión para decir voy a estudiar artes. Porque como les decía, o sea, yo fue en el colegio, o sea, ya últimos cursos empecé a dibujar y como que me acordé de cuando era niño y me gustó.
y dije, voy a seguir este camino, a ver hasta dónde llego. O sea, continuando con un poco de lo que tú dices, dices que los 2 años han sido votados, sí te cacho, loco, porque creo que las mallas curriculares no tienen un objetivo claro, sino simplemente, al menos de nuestra universidad que era pagada, que era, o sea, simplemente tenernos ahí y tratar de abarcar todas las materias posibles, como para que salgas con un conocimiento ni siquiera básico en un montón de áreas. Entonces no estaba como bien enfocado, o sea, no estaba como bien estructurada la malla como para nosotros. O sea, las universidades, al menos la nuestra, que sí era media cara, eh, entramos casi al final de la carrera, y lo que trataron de hacer es, o sea, mandar todos los temas que podían para despacharnos rápido, porque no era en sí que, o sea, los manes estaban como, o sea, pensando en la formación de nosotros, sino en que se acabe la carrera, y estaban buscando otros lados para irse. Entonces yo creo que las universidades no están tan enfocadas como en el aprendizaje, sino, o sea, al fin y al cabo es un negocio. Claro, por No eso te decía, o sé. sea, sí que es difícil encontrar aquí en el Ecuador, o sea, buenos profesores y buenos maestros, inclusive en las universidades, porque solo es por plata igual, o sea, igual creo que también hay como aquí hay bastante palanqueo así para conseguir los puestos de trabajo, creo yo, no sé, desconozco también del tema. Pero me Ya. imagino que por eso, o sea, consiguen gente que no es apta para enseñarlo. O digamos que a veces es gente que le vino la oportunidad y dices, bueno, necesito dinero, pero no me gusta enseñar y lo hago a la maldita sea. O sea, no es el hecho de enseñar, porque en la universidad teníamos profesores que enseñaban bacano y otros que se notaba que solo estaban por estar y nada más. Solo llenando llenando la clase. Verás, yo tengo una opinión ahí un poquito mezclada, ¿no? Porque si bien no, o sea, no es que estudiamos en el mejor lugar del mundo, tampoco me pareció así una pérdida de dinero, pero esa es mi experiencia particular. Yo creo que depende también mucho de cada uno, porque, por ejemplo, si yo voy, me pongo a huevear y al final obviamente no aprendo nada porque yo no hice mi parte. Si el profesor era bueno, nunca le hubiera sacado provecho porque me fui a huevear. Y si el profesor era malo, fui a perder doblemente el tiempo porque estaba hueviando. O sea, yo creo que también es culpa del estudiante también muchas veces cuando no consigue algo. Obviamente, el labor del profesor es muy importante y determina muchas cosas, porque incluso un mal profesor te puede hasta desilusionar de la carrera, por mucho que te guste. Y bueno, es complicado porque contigo depende también mucho de ti como persona, como eres dedicado o no dedicado, porque hay de todo, ¿no? Yo sí he visto muy buenos profesores con unos alumnos pésimos en varios lugares, y al fin y al cabo es botar la plata. Por otro lado, yo le veo al estudio que tuvimos como una introducción a lo que realmente se puede hacer. Y por ese lado le veo como el provecho que le he sacado, porque como ustedes también están, o sea, nadie salió experto en nada de ello. O sea, fue un curso introductorio de un montón de áreas que duró 3 años, básicamente. O Sí, sea, yo creo que con una buena dirección hubiera sido diferente, loco, porque si había gente que tenía talento y que sí se dedicaba, sino que también uno se despechaba por el profesor a veces, porque decías como que quiero aprender, o sea, o algo más, o quiero ver como que si es que lo que me dice, con lo que me dice el man, ¿qué voy a llegar a hacer? Entonces eran pocos los que te demostraban como que puedes llegar a hacer esto. O sea, como que la mayoría no eran artistas, digamos que no habían tenido un trabajo de artista, sino solo de profesor. O uno que otro trabajillo por ahí así fresco. Pero no era como que decía, da, qué bacán que dibuje el man. O sea, eran contados lo que había así. O qué chévere esos sí, diseños de personajes. Y eso también te motiva a ti, o sea, como estudiante, para decir, claro. quiero llegar a hacer eso. O sea, porque igual, como hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? De nuestras influencias. O sea, es eso, es una influencia que va a ejercer el profesor sobre ti, porque vas a decir, qué chévere ese dibujo, qué bacán ese personaje. Igual va a tener como que una mejor lineamiento para poderte dar una crítica, para decirte, no te va a decir no vale, sino te va a decir, ve, podemos quitarle esto, podemos ponerle esto, haz este Sí, diseño de mejor manera. Entonces
creo Sí, estoy de acuerdo. que eso Estoy de acuerdo también. en eso. Y son 2 años, o sea, imagínate, eran 3 años de carrera. 3 años con buenos profesores para que llegues a un buen nivel, loco. O sea, es que ahí el problema es el pensum. Por eso te decía, o sea, para mí, yo traté de sacar el jugo lo que más pude. Obviamente no todos los profesores me agradaban, habían cosas buenas, habían cosas malas. Pero, o sea, yo trataba de sacarle el jugo. Yo sí me dediqué lo que más pude para ver, porque en cambio, para mí sí era duro pagar eso y que yo vaya y, por ejemplo, no en esta carrera, pero en otras carreras, en otra carrera que yo estaba, tú llegabas, el profesor no va a venir y desaparecía la gente. Siempre hacían eso. Entonces, es que es viernes. No, no, que voy a ir a clase, me voy a ir a unas cervezas. Y luego llegaba el profesor y decía, oye, pero están 3 personas, no les puedo dar clases a 3 personas. Como tú dices, es por la malla y porque no estaba bien organizado. Porque si Yo a hubiera veces, sido una organización diferente, con gente diferente, o sea, la mayoría, ¿no? Porque igual imagino que también era problema de la universidad, porque si hubieran organizado de mejor manera, inclusive a la universidad le hubiera convenido como negocio, ¿no? Porque de qué decían, ve, de estos manes salieron de esta universidad y están trabajando aquí. Cambio puta, creo que de todos los que salimos son contados los que están en algún lado medio bueno. debe ser, porque por ejemplo eso que tú dices de hacer publicidad con los estudiantes que salen, la San Francisco sí hace eso. Ve, Sus manes sí. Pero por eso te digo, o sea, yo creo que es de lado y lado. O sea, no es solo la universidad, no es solo el estudiante. Porque, mira, por ejemplo, a ti que te gusta, tú que le metes ganas de tus trabajos, haciendo cualquier sacrificio hacías los deberes. En cambio, tú te has de acordar que había muchos que no hacían, o sea, ni siquiera las cosas más simples. Y ahí no todo depende del profesor, o sea, el profesor también para que saque buenos resultados, también debe tener buena materia prima. Y igual, ¿no? Tú puedes ser una buena materia prima, pero si el profesor es una desgracia, va a terminarle arruinando los sueños, la carrera a alguien. O sea, es Pero es muy, que muy también depende, delicado. o sea, de lo que vimos, incluso en universidades, depende mucho de, como tú dices, de la persona, porque, o sea, de ley que, como nosotros que ya teníamos nuestra edad cuando entramos, había también bastantes jóvenes, y, o sea, 19 años, no sabes ni siquiera lo que vas a desayunar y te pones a ver una carrera. Entonces eso pasaba. No les gustaba, iban a joder, iban a vacilar, y, o sea, no es porque, como tú dices, yo me pagaba la carrera, o sea, o sea, sabía lo que costaba. O sea, y tú tenías que sacarle el provecho Ajá, máximo porque, o sea, sabías lo que cuesta. En cambio, exacto. los otros muchachos eran como que, o sea, mi papá me paga y si estoy aquí 1 año, 2 años, 3 años, o sea, igual va a seguir pagando. O sea, incluso está bien porque, o sea, es cuestión de ellos, ¿cachan? Ujú. Pero, o sea, yo te digo, la formación sería como que más enfocada a las personas o sea, si quieren, ¿no? Porque como tú dices, o sea, si el profesor es el mejor y tiene alumnos que les vale carpeta, o sea, tampoco es de esa la solución, o sea, sería como que todo equilibrado. Ujú. Cáchale que, o sea, yo empecé o sea, estudiar esto de tallado y restauración cuando tenía 19 años. Entré a trabajar en un lugar y ahí estuve como 6 meses, 8 meses y me cansé y estaba así en el limbo, loco, así, sin saber si estudiar, si trabajar, si, o sea, conseguir mi otro trabajo. Y nada, o sea, vi la oportunidad de entrar a esa escuela de arte y Simón, o sea, esa escuela también fue como una base fuerte como para toda la formación que tengo. O sea, ni siquiera formación académica, sino personal, o sea, formación para la vida, porque imagínate, o sea, no es que si estabas en un taller, o sea, aprendiendo algo, era exclusivamente que hacías eso. O sea, más o menos el lema de lo que tenía esa escuela era aprender a trabajar trabajando. Entonces, si Está estabas bueno. encallado, tenías, o sea, casi 100% práctica y un día a la semana tenías clases. Pero, o sea, es como tú dices, o sea, era también, o sea, como un centro para gente que ya no tenía, o sea, otra opción, es decir, ¿sabes qué? Ya no entraste a la universidad, ya no acabaste el colegio y ándate a aprender un oficio. Entonces, Sí, así como había gente que, o sea, que sí le metíamos como para aprender arte, porque imagínate, había talleres de ebanistería, de escultura, de tallado, de escultura,
habían talleres de guitarras, de lutería. Y, o sea, era como que los talleres así como que cúspide, o sea, como para el arte. Pero también había talleres de albañilería, de gasfitería, o sea, y los manes era como para, más que nada como para aprender un oficio para que te defiendas en la vida, ¿cacha? Claro. O sea, como tú dices, había gente de todo, había gente buena, había gente mala, había manes que no les importaba, o sea, simplemente no les interesaba y, o sea, iban a huevear. Sí, o sea, pues te digo, y también hay profesores que son, por ejemplo, chuta, ir, tenerles a los estudiantes medio ocupados en algo, amagando que están haciendo algo, que dicen que están aprendiendo, y pasar su hora, sus 2 horas y cobrar rascándose, loco, porque también hay, ¿no? O sea, hay el profesor que viene, te da una clase chévere, y de ahí las 5 clases siguientes, el man se sentó y no hizo nada. Hay de lado y lado. Pero mira, por ejemplo, como te decía, yo siento que nosotros, o al menos yo sí le he sacado provecho a lo que estudié en la UDLA. Lamentablemente para mí yo le siento un curso introductorio. Sí, hubiera sido chévere no habernos enfocado en una sola cosa desde el inicio, cosa que sales de ahí y ya estás, o sea, pero al tope. Pero bueno, es lo que había, ¿no? Era eso, en mi caso era hacer eso o ponerme a estudiar diseño gráfico y eso no, o sea, nunca lo quise hacer, nunca me llamó la atención diseño gráfico. Pero a mí me ha servido la universidad, por ejemplo, me ha servido tanto para enfocar mi camino y también para decidir quién soy y qué es lo que quiero hacer. Tanto así que la educación que recibimos en la UTLA me convenció de dejar todo lo que tenía. Porque digo, no, mira, o sea, veo que hay gente que se puede, veo que hay un mundo, veo que hay un mercado y yo también lo quiero hacer, yo también puedo, o sea, hasta ese punto. Lamentablemente, o sea, no fue lo mejor, pero tal vez es lo mejor que teníamos disponible en ese momento. O sea, a mí también sí me gustó esa parte de la universidad que, o sea, por lo menos como que descubrí que había más cosas, ¿no? O sea, como que podía hacer, podía encontrar trabajo de otras cosas dibujando, o sea, no solamente haciendo cuadros, sino haciendo concept, haciendo animación, haciendo Claro, sí. ilustración. O sea, es como que había un abanico de opciones para hacer. De ahí, o sea, eso fue lo que a mí sí me gustó. Igual los profesores también como que te daban como que pautas para buscar, o sea, más educación y de mejor calidad. Y entonces eso también fue algo bacano. Igual, claro que uno también su propia investigación, ya con eso es como que ya empiezas, o sea, como que ya el hecho de que te dicen concept y dices, ah, ve, esto está interesante, y buscabas y encontrabas más información, más información. Entonces esa parte a mí sí me gustó, porque, por ejemplo, como te decía en la Universidad Central, o sea, no era así, loco, o sea, ahí era, o sea, vas a ser, a la final salías como gestor cultural, o sea, ni siquiera como un artista, sino como alguien que iba a mover proyectos. Igual, o sea, ya después también tenía el enfoque que la universidad era enfocada a hacer arte conceptual, porque eso era lo que se vendía, supuestamente, ¿no? Y lo que se vende ahora. Entonces, ¿qué te decían? O sea, generar conceptos. Eras como un man más literario, más teórico, pero de dibujo, o sea, creo que antes de las promociones que yo estaba, sí salías aprendiendo. Igual había gente que sí, pero eso era como que ya muy tarde en la carrera, como que empezabas esa formación de dibujo, o sea, ya bien, porque supuestamente al principio era introducción. Pero como introducción yo creo que sí debieron haber como que puesto más énfasis, como se dice, ¿no? En una introducción, a aprender a dibujar, a coger el lápiz, o sea, a ver formas, creo yo. Y eso no había, o sea, y a la final era pérdida de tiempo, creo yo, porque imagínate, son 5 años de la carrera ahí en artes plásticas en la universidad. Y, o sea, 3 años que te metas así de cabeza a aprender figura humana, perspectiva. Y dos, o sea, que ya sean solo para armar tu portafolio y ya ir a exponerlo, o sea, cacho. Sí, pero ahora, ¿sabes cuál es el problema con la forma en la que tú tuvieras, o sea, de lo que acabas de plantear? Que esa receta sirve para ti exclusivamente, o sea, esa receta le sirve al Braille, porque tú ya tienes más madurez, sabes qué es lo que quieres. En cambio, cuando tienes 30 alumnos, de ellos no tienen ni idea qué van a hacer de su vida, ni a dónde se van a enfocar, ni a dónde les llevará el mundo. La universidad, en cambio, tiene la obligación de tratar de meterles lo que más puede
para que de eso algo se defienda. Y es lo que, por ejemplo, a nosotros tal vez nos complica, porque digo, no, o sea, yo hubiera sacado más provecho en esto, pero en cambio la universidad trata de salvar a la mayoría. Tal vez no salve a nadie, pero es lo que están tratando de hacer. Pues yo sí Y discrepo mucho ahí con esa idea, porque realmente, digamos, el sistema educativo es un asco, o sea, a nivel de todos los niveles es un asco. O sea, exacto, no, o sea, no, si eres No, no, o sea, ingeniero, si eres arquitecto, es un asco. O sea, digamos que, como tú dices, es una receta que supuestamente funciona para todos, pero a la final termina cagando a todos. Porque puta, es exactamente. un porcentaje bien pequeñito que tal vez tiene éxito a la final. O sea, entonces, igual, o sea, y tú ves, o sea, que en una carrera tan técnica que sigues pasos y se supone que, digamos, como aprendes física, fórmulas, o aprendes química igual, o sea, como que es algo más controlado y en cambio el arte como que digamos de alguna manera es como que algo más descontrolado. No puedo, no, o sea, por lógica no se debería aplicar el mismo sistema, ¿no? Porque, o sea, si ves que es algo que no tiene control, deberías, o sea, como que organizar de otra manera. Entonces, yo sí, o sea, como que a nivel de educación yo creo que sí es un asco en todos los niveles, desde la escuela hasta el colegio y terminando la universidad. Sí, sí, es sí, que, estoy de acuerdo. verás, o sea, lo que yo creo es que es el sistema, como dice Brian, o sea, el sistema no te permite, los profesores no se detienen, o sea, para los que aprenden lento y no se adelantan para los que aprenden rápido. O sea, es el tema de hoy, Claro, esta semana vamos a ver esto, y si aprendiste bien y y si no, punto. seguimos en la otra. O sea, otro sistema educativo sería, ¿sabes qué? O sea, este es el grupo de los que sí saben, de los que están adelantados, y este es el grupo que les cuesta un poco más aprender. Entonces, ir y o sea, plantearles, o sea, separarles y enfocarse en las falencias que tienen y en las virtudes también. Incluso eso también podría ser en el arte. Ahí justo ayer estaba leyendo de un sistema educativo que hay, que, o sea, a todas las personas, a todos los niños, porque era enfocado en niños, les ponen a hacer un ejercicio. Y con el ejercicio, o sea, ves dónde, o sea, cuáles son las habilidades, más o menos qué nivel tiene. Y a partir de ese nivel, o sea, les vas poniendo temas que les interesen, porque incluso, o sea, los niños es más complicado porque vos sabes que 5 o 10 minutos se aburren y, o sea, se fue al carajo la clase. Entonces decía que, o sea, hacerles grupos con los que, o sea, son más interactivos, con los que aprenden un poco más rápido, con los que son tímidos. Entonces, esa debería ser la educación ideal, o sea, enfocarse en cada alumno, pero incluso los presupuestos del país creo que no dan para eso, ni siquiera te dan como para tener profesores para cada materia. Sí, el sistema educativo sí está fallando mucho, porque incluso Sí, trataron de poner o sea, aquí en Ecuador la educación artística y, o sea, los profesores de artística no sabían nada de arte. Entonces, imagínate, era como que, bueno, vamos a ponerles de educación artística y en la malla está esto y toma tu profesor que ya sale a las 2 y se queda hasta las 4 haciendo un favor y te pone a dibujar, a hacer líneas, te pone a pintar cosas en una hoja y que al fin y al cabo eso no tiene, o sea, no tiene ningún ujú, objetivo, sino más que llenar sí, una hora. sí, sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dices. Y sabes que no es solo una realidad de aquí de Ecuador, o sea, ese problema que tú ves aquí, te pasa, creería yo que en la mayoría del mundo, porque, por ejemplo, la experiencia que yo tuve a lo que salí, era la misma, loco, era la misma, o sea, la única forma en la que te enfoques es que hagas un curso, no un estudio de universidad, que hagas un curso específico. Entonces, por ejemplo, en Australia había una universidad que se llevas a hacer a algo audiovisual. Te enseñaban todo, así que el pensum era parecido a lo que tenía la UTLA, tal vez un poco más enfocado en la parte digital, no tanto en el dibujo, porque en la UTLA, en cambio, el año y medio creo que estamos solo dibujando en tradicional, principalmente. Mientras que estos manes se enfocaban tal vez un poquito más de lo digital, pero igual, o sea, te enseñaban de todo. Y para que tú salgas súper pro en algo, de ahí tenías que hacer un máster en lo que te ibas a enfocar. Y ahí salen súper pro algunas personas. Pero la diferencia era que, por ejemplo, si una carrera en Ecuador te demora 5 años, allá en Australia te demoraba 3, loco.
y tenías 2 años para especializarte tranquilamente. Claro. O si no había una escuela que no era como una universidad como tal, sino era algo así como una tecnología, como lo que nosotros hicimos, en la que el primer año te metían de todo. Pero verás, estos manes eran súper chéveres. La escuela era solo para hacer videojuegos. Si quieres hacer cine, si quieres hacer cómics, ándate a otro lado. Solo para hacer videojuegos. O sea, ya debías saber eso desde el inicio. El primer año te enseñaban en general todas las áreas de videojuegos. Y el segundo año te decían, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? Concept, modelado, programación, chin, 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 chin. Entonces los manes salían haciendo dos cosas. O sea, entendían bien el videojuego y en donde se hayan enfocado. Esas dos cositas salían haciendo. Pero salían haciendo súper bien, porque pasaron un año entero modelando, un año entero animando, un año entero y así. Y al final de cada nivel, los manes tenían que armar un proyecto completo. Entonces al final decían, ve, yo hice esta animación, este pequeño corto animado, o yo hice este videojuego, el prototipo del videojuego. Entonces, tan bueno era ese enfoque que ya salen así listos. Pero si te ibas a una universidad más tradicional, ahí sí te iban a dar de todo. Y tenías que gastarte $50,000 en un máster para salir codeándote ahí por poco y con los genios de la industria. Pero o sea, es una realidad diferente, en cambio, en la parte del dinero, porque no te puedes costear eso aquí. Y tampoco hay dónde, ¿no? Solo tienes la San Francisco y de dónde. Y la metro que te dan audiovisuales. Pero yo de la metro no he escuchado mayor cosa. De la San Francisco le he escuchado más bien que tiene... ¿Sabes de cuál también estoy escuchando ahora? De la Universidad Católica de Guayaquil. Ahí hay un pana que está haciendo un juego que se llama, creo que es The Last Conquerors. ¿Ya? Esos manes, verás, hay un man que, déjame ver, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Si nos escuchas, perdóname. Siempre le escribo y siempre me pone cosas como, chévere, man. Entonces, este man da clases de videojuegos en la Católica, sí. Entonces el man es un generalista, pero solo 3D, o sea, no es que está haciendo concepts, no es que está haciendo storyboards ni animación. El man full 3D. Y les enseña 3D a estos manes de la Católica. Entonces, los panas que están estudiando ahorita eso van a salir súper buenos, porque ya les vas viendo el trabajo que tienen y sí va bien. Aparte de eso, como proyecto de la universidad, los manes están haciendo un juego con temas de las culturas ancestrales de aquí de Ecuador, pero ya están produciendo, o sea, con la ayuda del profesor, un grupo de alumnos, tal vez, no sé si es de manera extracurricular, pero están haciendo ya juegos, están saliendo, ¿cacha? Aparte de eso, este man tiene sus clientitos aparte en el exterior, y aparte de eso está sacando su propio videojuego, que ya de salir en alguno de estos meses o el otro año. Pues está lo bestia, loco. Está súper chévere el 3D. Es un pollito que va en el espacio volando y tiene que pelearse y destruir unos asteroides y unos cometas. Bien bacano está. Ojalá te vaya súper bien, loco. Y, o sea, yo sí veo que por ahí la educación está mejorando. Sí, pero seguramente es por lo que yo creería, tal vez se están enfocando más. Así también es porque, o sea, le ponen a alguien que quiere y que sabe y para que enseñe. Porque te digo, o sea, cuando estuvimos o sea, era la introducción del primer semestre y nos dio el Daniel Pazmiño su introducción como profesor. Y no sé si a ustedes les notó porque estábamos en cursos diferentes, el portafolio del man. O sea, los dibujos, las creaciones, incluso las esculturas que hacía de los Pokémon. Y puta, o sea, era como que sí, o sea, creo que llegué al lugar indicado, o sea, como para... Sí. Y, o sea, era como que full motivante, o sea, a mí me motivó full esa clase introductoria que nos dio él sobre su trabajo. Era como que yo no pensé que en Ecuador había gente que hacía eso, o sea, y verle, o sea, así directo que él tiene las herramientas como para enseñarte una vez, pero igual que nos dio un semestre y se fue, cacha. Como el Daniel Hermes, qué huevada, ese man era lo bestia y no acabó ni un semestre. Pena, pero bueno. Eso te digo, loco, cuando tú ves, o sea, profesores, o sea, que te demuestran o que ves que son buenos, eso te motiva, eso te hace que sigas, o sea, que como que te mantengas en el camino, porque cuando no, o sea, rápido, entonces como que, ay, a la verga me voy, así, o haré ahí a medio gas y ahí se queda, loco, si sale bien, claro. Y si no, también. Pero en cambio aprovechas más cuando tienes un profesor que, o sea, realmente
te cautiva, como quien dice, loco. O sea, que llama tu atención, que te guía. Eso, te guía. Porque al final es eso un profesor, ¿no? O sea, se tiene que coger la atención de los estudiantes, captarles la atención y como que de esa manera llevarles, ¿no? Porque cuando no estés motivado, o sea, por más que quieras, intentes, o sea, se te hace más difícil, o sea, y como que igual, o sea, es algo más complicado, creo yo, o sea, como que se te complican las cosas igual. Porque Listo. yo sí, o sea, después de que salí, bueno, no, después de ahí en la universidad mismo busqué tutoriales y viendo profesores así, o sea, en el YouTube, y sí había gente que explicaba bonito las cosas, loco, y entendías mejor, y se notaba que sabían más también. Verás, un dato importante, sí, lo que tú dices es verdad. Un dato importante para el que le interese. A mí en particular me encanta cómo trabaja James Gurney. No explica mucho, algún rato me de comprar los libros de Color del Man porque sí hace cosas espectaculares, pero al que creo que es un gran maestro, un gran profesor, independientemente del estilo o lo que sea que te guste hacer, es Marco Bucci, loco. Ese man te explica súper bien, con ejemplos, con demostraciones, y las explicaciones son clarísimas. O sea, debes ser alguien que tengas algún problema de comprensión, creería yo, para que no le entiendas lo que el man explica. Porque es como que fueras un niño y te da con cuchara las explicaciones. Pero hay que decir que estos recursos son en inglés, o sea, no es algo que vas a encontrar en español, así que si no sabes inglés tampoco vas a entender. No, obviamente, pero o sea, o sea, sí hay recursos y no todo es pagado. Claro, o sea, eso sí. Y también de lo que dices de James Gurney, yo sí tengo los 2 libros y son buenas. O sea, si quieres aprender luz y color, es chévere. Pero igual, siempre tienes que saber inglés. O sea, y si es que no sabes, o sea, por lo menos hacer el esfuercito de traducirlo. Claro. Porque tampoco es tan difícil, ¿no? Pero sí te toca echarle ahí un poco de cabeza. Claro, obviamente ya depende, ¿no? De la gana que le pongan las personas, pero o sea, yendo al punto de, hay donde estudiar, hay mucho material, hay gente muy, muy buena explicando. Y yo creo que el ser autodidacta en nuestra área complementa muchísimo cualquier educación que puedas tener, independientemente de que estudies en Gonomon o en el mejor lugar del mundo. Es chévere esa de Genomon, tienen buenos cursos igual. Nunca he cogido ninguno, solo he visto los trailers. Y no, en YouTube también hay unos gratuitos que como workshops, algo así, como talleres, son chéveres también. Pero igual debes saber inglés. Sí, verás, a mí personalmente no me gustan las demostraciones tanto que hacen, por ejemplo, como dices, los workshops donde me siento y le veo al man dibujar y no me explico un carajo, no me gusta. Prefiero ver un video cortito en donde me explique qué hizo en cada paso, si no le vea dando los trazos, que yo aprendo más. Personalmente a mí me funciona eso más. Porque, por ejemplo, Aaron Blaze hace eso, y eso que te digo, y yo no aprendo mucho con los videos de él. Me entretengo, pero no aprendo mucho. Mientras que con este man del Marco Bucci que te digo, son explicaciones, o sea, sí es como una clase de universidad. Y de ahí ya depende de ti que practiques. Pero a mí me funciona más eso. De Marco Bucci también, sí, o sea, explica y también hace. Sí, pero él te hace súper rápido. O sea, por ejemplo, tú te pones a ver alguno de estos cursos de Gonomon o esos workshops y te pasas 3 horas viéndole lo que el man está pintando ahí alguito. Y hasta eso ya me olvidé la explicación. En cambio, este man coge el video, le adelanta y vamos a hacer este paso. Y aquí viene una luz. O sea, y va acoplando la velocidad del video conforme sus explicaciones. Cosa que tú te queda clarísimo lo que está haciendo. Y aparte de eso, no solo, o sea, yo veo que el man tiene mucho, o sea, le mete mucho esfuerzo en producir esos videos, porque son cortitos, loco. Hay una serie que se llama, creo que es Mejorando tus dibujos en 1 minuto o en 30 segundos, algo así. Y son cortitos, pero con eso dices, ve, 2 meses de clases en otro lado. Sí, son buenos recursos para que... Vuelta a este man de James Gurney es más para ver demostración. Porque él sabe salir con su libretita, con su sketchbook, y se cuadra ahí en una calle y dice voy a pintar 2 horas o 1 hora,
y ahí sigo explicando también qué colores utiliza, cómo maneja como que el laying, o sea que vendría a ser como el boceto para antes de empezar a pintar, y entonces también es interesante escucharle, también se aprende con ese man de James Gunn. Sí, este mancito del Proco me parece que es una leyenda, es de lo mejorcito que hay en internet. También explica súper bien, me encanta de ese man, es la parte del cuando te enseña anatomía, más que otra cosa. Yo verás que empecé también a verle al man, ya cuando en la universidad empecé a verle al man y le caché, y sí aprendí algunas cosas para dibujar. De ahí busqué un chance sin más y encontré vuelta el canal como que de la escuela donde el man fue, loco, se llama What's Atelier. Entonces ahí es como que ahí sí ya ahí fue donde yo empecé, como que ahí ya me cautivó y así ya como que ahí sí ya me engancharon con esa escuela, loco, porque la educación súper chévere, o sea, bueno, según lo que cuentan en los videos gratuitos, porque tampoco es que he tenido el acceso a un premium, ¿no? Pero, o sea, los manes igual, o sea, te van explicando y también, bueno, yo más veía demostraciones, porque los manes casi no hacen así como decir algo como Marco Bucci, así poco. Entonces hacían una demostración y te van explicando, así por ejemplo para hacer dibujo gestual. Entonces ellos enseñaban un método que se llama el método de Reilly, que Reilly fue un artista de no me acuerdo qué época, pero fue en la época dorada de la ilustración en Estados Unidos. Entonces como que, o sea, te enseñaba a simplificar la forma con ritmos. Entonces tú cogías el ritmo de las clavículas, entonces formas así un triángulo, ¿no? Para la parte del torso y para la parte de las piernas un triángulo invertido. Y con eso, o sea, tratas de captar la acción en el dibujo gestual. Entonces ahí empecé a cachar todo eso. Y eso es lo que también explica Proco en sus videos. También es bacano verle al man porque creo que últimamente está haciendo videos subtitulados. Entonces, si es que quieres, o sea, aprender también es un buen recurso. Claro, por ejemplo, sería espectacular que alguien en alguna parte del mundo tuviera contacto con este man del Proco y le diga, yo te traduzco los videos, vamos a ponerlos en español. Son buenísimos. Claro, sí, ¿Has visto este man de MrBeast, por ejemplo? O sea, yo sé que no tiene nada que ver con arte, pero este man de MrBeast, por ejemplo, el man hace eso, loco. Sus videos que son súper populares, su canal en inglés es gigante. Y el man tiene otro nicho de mercado en el que traduce los videos, incluso les dobla, loco, como que fueran películas, como que fuera un programa de Pero televisión. da un poco de contexto de este man de MrBeast para la gente que no conoce. Sí, deben conocerlo, no sé decir. Pero MrBeast hay gente que no conoce. Paulín, ¿conoces a MrBeast? No, ¿Ves? Sí. ¿En qué roca vives, güey? no sé. ¿Qué te cuenta? Ya, O a sea, ver, sí, tienes razón, demos el contexto. MrBeast es un youtuber, probablemente uno de los más grandes youtubers que existe, con los canales más grandes, no sé cuántos cientos de millones creo que le siguen en el canal principal. Y de lo que he visto, el man ha ido haciendo videos de un montón de cosas durante su carrera, porque es como que él empezó creo que a sus 15 años y ahorita que ya de estar en sus finales de sus 20 es del mega éxito, entonces ha hecho de todo, ¿no? Ha probado muchas fórmulas para ver qué le hacía viral, qué le llevaba a hacerse conocido. Y ahorita anda haciendo, es bastante conocido por hacer videos de concursos y en donde también regala mucho dinero a la gente. Pero así mucho dinero, es como que muy, muy, muy caritativo por ese lado. Y hace entretenimiento, ¿no? Entonces, con eso que genera, financia sus negocios y sigue financiando el siguiente video. Ya, ahora sí, ya tienen el contexto. Ahora, el tema con este man es que, pues, aparte de eso, es muy visionario con el tema de negocios. Que, por ejemplo, tiene un canal de millones de personas en inglés y tiene un canal en español de otros millones de personas. Creo que casi la población de Ecuador le ha de ver solo en español. Y así traduce un montón de videos. Y los hace, como les decía, como que fueran películas. Tienen con doblaje y todo. O sea, no es un trabajito así simple. bueno, no le cacho, pero sí, suena full interesante. Cuéntanos, Sí. Paulín, tu experiencia. No sé si tú has tomado cursos en línea o has buscado los tutoriales de YouTube, así.
O sea, de ley, o sea, los tutoriales son más como para, o sea, desatorarte, digamos. Al menos cuando estás haciendo algo, o sea, no sabes qué hacer. Suponte en internet está todo, ¿no? O sea, vas, haces, pero no, o sea, como que como tú dices, yo, o sea, yo seguí un curso en línea, así, no, yo no he seguido nada, o sea, cuando necesito algo puntual, busco el tutorial y hago, loco. O sea, eso no he tenido como, digamos, la curiosidad como para buscar a, como tú dices, un artista, porque la mayoría de buenos está en inglés, loco. O sea, por ahí he tenido un par cursos de doméstica, pero son decepcionantes de esas huevas. Es como que sí, es como una universidad, loco. O sea, los manes te dicen, sí, vas a aprender a ilustrar en 5 clases. Y nada, pues, Sí, o sea, cómo no. las clases son como que muy por encima en esos cursos de doméstica. Entonces, no. Ya te digo, o sea, si busco artistas, o sea, veo las obras de los manes y más o menos trato de copiarles, loco. O sea, no en sí como que aprender la técnica que utilizan, sino en tratar de copiar cómo hacen las cosas. Y de ahí me han salido algunas cosas, loco, o sea, como que no hay o sea, muchos buenos artistas, ponte de artistas en español, hay poquísimos, loco, como para o sea, que tengan un canal de tutoriales o que tengan un canal como para aprender. Sí, en español yo tampoco no cacho, creo que nadie. Pero por ejemplo, igual, ¿no? Si tienes chance de irle viendo. ¿Cuál es este masito del God of War? El no es Frank, ¿cómo se llama? Rafael Grassetti. Ah, sí, Imagínate, las clases de ese man, y el Brian lo ha visto, las clases de ese man son espectaculares. No hay para dónde. Si quieres hacer modelado 3D, videojuegos, escultura, a lo bestia. Hay un man, creo que es ruso, no me acuerdo cómo se llamaba, igual de 3D que enseñaba ZBrush, pero ese man era como que le escucharas a alguien de la costa hablar. Eh, Empezaba ahí. Al Explicó Pavlovich. todo. Al Ese, Pavlovich. Pavlovich. Palpovich. Alguna cosa así se llama. Pavlovich, algo así es el apellido de Un, los. un escultor súper bueno, o sea, un man que maneja, pero ese man creo que maneja de todo, loco. Pero tiene un montón de clases gratis de ZBrush. Sí, tiene una introducción en el YouTube a ZBrush. Cada vez que sale un ZBrush creo que hace un playlist ahí de lo que van saliendo de cosas nuevas. Pero sí, o sea, sí tienes que tener un buen nivel de inglés para entender el alma, porque lo sí habla, pero rapidito, o sea. Sí. Y aparte de que o sea, aparte de que habla rápido, es difícil seguirle porque hay un montón de cosas que te explica y te dices, chuta, ¿y eso dónde está? Y no entiendes, o sea, a mí se me ha hecho muy duro algún rato que intenté seguirle, pero en cambio o sea, es muy bueno. Si le logras seguir y Es que sacarle el man jugo, también tiene a lo una bestia. experticia en ese programa que igual, o sea, cualquier cosa, o sea, coge, entra y pucha, es loco verle al man y cómo explico, o sea, igual. Sí, 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 es una demencia. Y te pierdes, loco, o sea, por mucho que puedas hacer. O Necesitas sea, conocer. la nota ¿Ves? Yo es creo que que yo creo que debes como que repetirlo hasta entenderle, porque no hay otra, o sea, para mí no hay otra, o sea, si no repites no entiendes. en cambio a mí venía así, loco. Yo llegué a la conclusión de que necesito aprender ZBrush medio bien y de ahí ir a hacer sus cursos como para especializarme, porque son muy buenos, muy, muy buenos. Y cuenten otras experiencias que han tenido en la educación. A ver vos, Patricio, que has Verás, tenido la oportunidad de viajar al exterior, cuéntanos un poco de tu experiencia. verás, como te decía, en mi experiencia yo las principales diferencias que vi es la especialización, ¿sí? Gente muy, muy joven especializándose en algo particular, no como nosotros que tratamos de, de reunir todo. Algo que vi que no es precisamente un tema de educación, pero sin duda contribuye y que hace una gran diferencia es las comunidades. Hay muchas comunidades o hay más comunidades de artistas, pese a que el grupo de los artistas es reducido, y como les decía algún rato, si algún rato te haces medio conocido, vas a conocer a todas las personas importantes del medio porque el mercado es cerrado. Y allá en Australia, habían varios grupos que en algunas ciudades hacían reuniones cada mes. Y te encontrabas desde estudiantes a cualquier persona en un lugar grande que tuvo tiempo de ir y se va y se toma una cerveza y si eres conversón, chévere, sacas un contacto. Eso por un lado.
Y aparte de eso, lo que te decía es, si haces un curso específico, allá sí como que sí te especializas. Yo fui a hacer un curso de ilustración. No es que bestia, salí, no es que me enseñaron un montón, o sea, no es que ¿cómo te explico? La cantidad de información académica que me dieron era gigante, sino que fui y era un trabajo tras otro. Dale, 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 dale. Te explicaban algo y de ahí, dale, 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 dale. Cosa que en un año dibujé mucho más de lo que había estado dibujando en los años anteriores, en un solo año. Y como ustedes saben, esto se aprende por repetición. Más eso, más la información académica que ya teníamos de otros lugares, yo creo que es un gran complemento. Lo que a mí me falló por allá es más bien el tema del trabajo, es jodido conseguir, pero esas son las diferencias en educación. Ahora, en cuanto del gobierno, por ejemplo, si alguien del gobierno un rato nos escucha, maldita se apoyen al arte. Estos manes, por ejemplo, allá en Australia tenían unos programas que eran interesantes. Por ejemplo, si tú eras un ciudadano australiano, podías ir a estudiar lo que te dé la gana. Ya. Así sea para hacerte astronauta, podías ir a estudiar lo que te dé la gana. El gobierno te apoyaba. Pues no es como aquí, no. Te apoya y da una beca para no sé cuántos miles de personas para que al fin y al cabo gente contada estudie. Eh, por ejemplo, tú podías ir a estudiar en cualquier universidad, en cualquier lugar. El gobierno te daba la plata para estudiar y obviamente, ¿no? Si escogiste bien la carrera y el mercado y eso te favoreció, tú empezabas a pagar la carrera una vez que estés generando cierto nivel de ingresos, ni siquiera cuando hayas acabado la universidad, o sea, digamos, sales de la universidad, trabajas 2 años y empiezas a ganar cierto nivel de ingresos y en ese momento te empiezan a cobrar. Obviamente que las deudas de intereses y todo eso debe ser caro, pero ya tienes una ayuda. Y la otra es, en otros lugares, la educación de extranjeros es un negociazo, lo que hace que para los locales la educación sea baratísima. Tú ibas a buscar y por un curso de un año que a alguien le costaba cerca de 14, 15 mil dólares, una persona, un nacional de ahí, un ciudadano australiano, pagaba 3.000 dólares al año, loco, cacha, regalada esa educación para ir a hacer lo que te dé la gana. ¿Quieres ir a hacer escultura, cine, lo que te dé la gana, modas, diseño gráfico, lo que tú quieras? Y la educación te costaba una fracción. Obviamente, si ibas a pagar en las universidades súper costosas, esperaría yo que sea igual de buena la educación. Pero la educación de estos lugares que era más baratito, no es que era mala, era bastante buena y más si considerabas el precio que pagaban los locales. Esas son las experiencias que he visto que nos diferencian bastante. Y lo que les decía, la especialización. En un mercado como el del exterior, en el que estás extremadamente expuesto a la competencia, tienes que ser muy especialista. No hay para dónde más. Si no, muy difícil conseguir algo. Y aparte eso necesitas los contactos, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Y, o sea, ¿cómo llegaste a la conclusión de que querías estudiar arte? Verás, en mi tema particular, verás, mi experiencia con la educación aquí local ha sido, antes del arte, ha sido medio triste porque que no me gustó. Tenía estos compañeros, estos profesores que no te enseñaban, que les molestaba cuando les preguntabas y cuando podían se desaparecían. Entonces, han habido contados profesores que realmente me han parecido excelentes en lo que los manes daban. Tenía un profesor de costos, yo me acuerdo, que era súper chévere. Y de ahí el resto de materias era una pérdida de tiempo. Muchas no, no todas. Pero por ejemplo, en mi caso particular, a mí me encantó dibujar toda la vida. Lo único que hacía bien en mi vida era dibujar. Ni deportes, ni bailar, ni sociales. Dibujar. Y estar viendo la tele. Entonces, yo cuando estaba estudiando en el colegio y en la universidad, aquí en mi familia se tiene la percepción de que el artista se muere de hambre. Entonces, arte no es algo que pueda seguir. O sea, a nosotros, a mi hermano y a mí nos presionaron para seguir una carrera donde hay trabajo. Seguí auditoría, seguí contabilidad de auditoría. Entonces, me deprimí tanto de estar trabajando ahí que dije, a ver, a mí me gusta dibujar, voy al menos tratar de sacarle algún provecho, mejorar un poquito más. No quisiera desperdiciar el talento que tengo, porque según yo, o sea, no soy tan malo, o sea, hay algo, hay material.
Entonces, por eso me metí a estudiar esta otra carrera en la UTLA. Y era solo un hobby, verás. O sea, me metí y dije, bueno, voy a estar aquí, dibujar un rato, mejorar un poquito y ya ahí se quedará. Como que para desestresarme del día a día que ya tenía. Pero en cambio, entrando a la universidad, digo, ve, o sea, sí se puede vivir del arte. Y hay gente espectacular. La universidad me abrió el camino. O sea, yo iba así y ese camino terminaba en la auditoría o en la contabilidad y la universidad me abrió el camino. Por eso me ha gustado, más que lo que hayas aprendido. Es que alguien te diga que se puede hacer. Y, o sea, esa fue tu primera educación formal, o sea, Sí, directamente con el arte. exactamente. Esa ha sido mi primera educación formal. Y ha sido lo que también de alguna forma me ha guiado, porque en cambio, al igual que el Pablo, a mí sí me gusta meterme bastante de lleno en las cosas y por medio del internet he aprendido un montón de cosas. Yo me acuerdo que llegaba a las clases de 3D y de lo que nos había enseñado el profesor que teníamos en ese rato, yo cogía, me metía al internet y veía cómo hacer lo mismo de otras maneras y yo llegaba a la siguiente semana y me había sacado la madre haciendo, qué sé yo, una animación o unas deformaciones o lo que sea que estábamos viendo. Y el man decía, ¿y de dónde sacaste esto? ¿Cómo así estás haciendo así? Lo vi en internet y yo aprendía. Lamentablemente el 3D no lo he podido seguir, pero me falla cabeza y me falta equipo, pero o sea, así de interesante. El tiempo que estuve en la universidad fueron académicamente hablando, los mejores años que he tenido en mi vida, y a pesar de todo, imagina, porque es la única educación formal que tuve hasta ese momento. Y por ejemplo, de la educación que he visto ahora, como enseñan otras personas, en el tema del arte, he visto que es muy escueto, es muy escueto. O sea, tú vas a una clase de arte y te dicen, sí, ponle aquí pintura, muévele por aquí, fíjate en esta línea, pero no te explican el por qué, o sea, no te dan las herramientas para que tú puedas decidir si realmente quieres poner una línea, una sombra en algún lado. Y ahí me parece que podríamos mejorar. Sí, es cierto, o sea, aquí sí falta bastante. O sea, hay poca gente que conoce, que yo como que he visto. Y es difícil como que conseguir esa educación. O sea, si es que buscas a alguien en especial. A ver, Pablo, cuéntanos tu experiencia en el mundo del arte tradicional. Más que del arte tradicional, del arte colonial, porque eso fue lo que estabas tú, ¿no es cierto? Claro, o sea, la experiencia fue como que un tanto buena y un tanto mala, porque cuando aprendes, o sea, te llenan igual como de información, de historias, de cosas, y o sea, como que te apropias de la cultura, o sea, te apropias del conocimiento. Y, o sea, tratas de plasmar, aunque, o sea, nunca vamos a ser un Legarda. ¿Sabes quién es Bernardo de Sí, Legarda? pero Ya, o sea, da contexto, porque sabes que nos ya escucha verás, gente que no conoce. Bernardo de Legarda es el que hizo la Virgen de Quito. Y chuta, o sea, te contaron unas historias del man, y, o sea, como que te apropiabas de eso, y, o sea, tú querías ser tan bueno como el man, o sea, tan bueno como lo que él hacía. O sea, claro, o sea, también nos enseñaban un montón de cosas así, cosas curiosas que pasaban como en la escuela pequeña, como que, o sea, no sé si has visto en la iglesia de la compañía, ahí Ya, arriba en uno de los ángeles que hay ahí, un ángel tiene pene, ¿cacha? O sea, se supone ya, que los ángeles no tienen sexo, y, o claro. sea, un ángel tiene pene, se decía que era como que un coqueteo que hacían o sea, que era el coqueteo del que hizo la escultura con, o sea, una persona que estaba, o sea, que trabajaba al frente. Otros dicen que era como que una contraparte de lo que era la iglesia, porque se supone que los ángeles no tienen sexo, entonces decía como que yo soy rebelde y, o sea, yo hago lo que quiero, y, o sea, mi arte trasciende de tus creencias, entonces ponían cosas como esas, ¿no? Ah, Entonces ya. sí, o sea, como que te copias, pero también, o sea, la cosa mala o la cosa fea que como que te das como de bruces porque, o sea, mucha gente aprecia el arte, pero no mucha gente paga por lo que, o sea, por el precio justo como de lo que tú haces. Como mi pana, el José Luis, que tiene el taller ahí en La Ronda, nos contaba de que, o sea, mucha gente que viene y dice, sí, qué bonito,
O sea, está todo bien, pero no te paga lo que debería pagarte por una obra que tú haces. Entonces es como que esas dos caras de la moneda, que claro, o sea, puede ser el mejor, digamos, escultor, el mejor tallador, o sea, en sí la gente no compra lo que hace, o sea, el modelo que tiene la Escuela de Arte Quiteña, que es de Adrián y Catalina, es un modelo de negocio súper, súper chévere, porque, o sea, los manes no se enfocaron tanto en vender lo que hace, sino en vender el conocimiento o sea, en dar clases y eso, pues es admirable porque, o sea, no mucha gente te paga por la obra que haces, pero mucha gente te paga por aprender a hacer eso. Entonces es súper, súper, súper chévere. Estaba viendo que el lienzo con el que hicieron el David de Miguel Ángel era un lienzo reciclado. ¿Ya? Dice que, o sea, sí, sí, supiste tú. No, no, no escuché eso. Cuenta, cuenta. Verás, dice que 40 años antes de que se hiciera de que viniera Miguel Ángel y haga el David, dice que tenían un convenio con un artista, no me acuerdo cómo se llama el artista, y la iglesia, y que Simón el man quería hacer un Hércules, ¿no? Entonces dice que Hércules no era tan como que pegado a la iglesia, entonces dice que tuvieron diferencias, y esa abogada se quedó ahí, se quedó ahí, y luego dice que otros querían retomar el tema, pero, o sea, retomar el bloque de mármol, pero dice que no podían porque en eso, o sea, el tratamiento del mármol dicen que es súper complicado. Entonces dice que eso se quedó ahí, y fue 40 años que nadie hizo salir ese pedazo de mármol. Hasta que Ya. vino David y con la genialidad del man hizo el David, cacha. Claro, sí, ese man, sí. O sea, es que esa huevada no te perdona. O sea, donde la cagaste ahí en ese bloque, la cagaste. Entonces debes tener Claro, un conocimiento, pero hijo de puta, o sea, igual cuando hacen los análisis de esta figura, o sea, toda la anatomía, o sea, todo bien estudiadito para poder llegar a ese resultado, a lo menos para claro. la época. Verás, también estaba viendo que eh, en, en los Juegos Olímpicos, hasta, no, déjame ver qué año. Nada que había ese de una De categoría que artística, había no, sí, sí, artístico, sí, imagínate, loco. que creo que, no sé exactamente, no me Desde acuerdo qué. 1912 a 1948 dice que estaban las disciplinas olímpicas del arte. O sea, ¿y cómo compites, loco? Claro, chucho, sino que capaz que también era porque en esa época había otras, como que otra, digamos que era que el arte no es como ahora que hay como que variedad, porque casi todo es arte, ¿no? O sea, por ahí, chucha, hay Ah, gente que se caga y guarda en frascos y es arte, loco. yo vi una Entonces, que salta en un trampolín y va rayando la pared la trayectoria. Y eso es arte, o sea, claro, cacha. entonces yo creo que como es ahora no funcionaría porque prácticamente todo es arte. Pero tal vez en la época era como que más figurativo, más de composición, o sea, como que Ujú. más al renacimiento, ¿no? Más Que renacentista, claro. claro, que viene a ser como que esa época dorada donde fue el conocimiento de la perspectiva, de la profundidad, de la composición. Entonces creo que por ese lado, ¿no? También, o sea, una curiosidad del arte quiteño es que cuando han estado haciendo las restauraciones en la iglesia de San Francisco, al Ya, lado es de la capilla de Cantuña, o sea, así le llaman a la capilla. Dice que han estado haciendo ahí las restauraciones y sacan un retablo que, o sea, hace siglos no habían sacado, o sea, dice que nunca se movió ese retablo, o sea, ya, solo le curaban así, pero que esa restauración era completa y sacaron el retablo del lugar y ven una pintura, pero dice que no estaba datada en ningún documento oficial, no sé, era como un descubrimiento así extremo, porque o sea, no existía. Y le sacan el retablo y le ven y era una escultura de la crucifixión de Cristo. Y es así, o sea, todo barroco, así todo antigua. Y le dataron y dice que sí, es como que de 200 años esa pintura. Y, o sea, le pusieron eso y, o sea, le recubrieron con una capa para que no se dañe. Y encima le pusieron ya de nuevo el retablo. O sea, yo no le hubiera puesto de nuevo, aunque no sé cómo se conserven esas políticas de restauraciones y conservación, pero era una pintura súper linda. Ya, claro, sí, yo también no cacho, o sea que se ha encontrado así como, igual hay obras perdidas o inclusive hay obras que dicen que
que no, que están sin firma, así, de artistas que de hace tiempos que han sido buenos y que no se saben, ¿no? Igual, o sea, se han perdido en la historia de Quito, ¿no? Porque la escuela quiteña creo que en su momento fue un referente artístico a nivel nacional, me imagino yo. A nivel mundial incluso, porque dice que en la escuela quiteña se inventó la técnica de la vejiga de borrego, de cordero. ¿Sabes cuál Ya. es eso? Dice Desde, que, o sea, ya, cuenta, ya cuenta. les hacían la policromía. Les hacían la policromía a las esculturas. Ya. Y para que Cuenta, tengan esta cuenta función, cuál es la policromía para la la gente que no policromía cacha. la policromía es de que, o sea, le pones los tonos de la piel de una escultura como para que parezca real. O sea, le pones rosados, anaranjados, verdes, o sea, como para que parezca la piel. Pero cuando en la escuela quiteña querían como conservarle, así como que ponerle una capa de como, ahora como de laca, porque, o sea, ahora tenemos un montón de cosas como laca. Pero cuando ellos querían hacer eso, dice que cogían la vejiga de cordero. Y esta sí me enseñaron como un dato curioso ahí en donde yo estudiaba. Es que cogían la vejiga del cordero y le pasaban a la escultura. Y dice que mezclaban entre saliva y los fluidos de la vejiga, o sea, de la saliva del artista. Así que, o sea, y, y, o sea, que daba una capa como de protección y era una como capa de laca. Y eso dice que las obras tienen como ya 200 años y, o sea, siguen brillando como si fueran lacadas de ayer. Imagínate esa genialidad que tenían en la escuela que tenían como para hacer algo así, o sea, no, ¿a quién se le ocurre, cacha? Claro, o sea, sí, sí es cierto. Y eso digo, ¿cómo llegó, o sea, algo tan importante en el Ecuador a desaparecer, ¿no? Con el tiempo, porque ahora ya no, o sea, ya no se habla de eso. Hay poca gente que intenta mantener como que Esa esa tradición. escuela, esa tradición, pero ya, o sea, ya con sus últimos esfuerzos igual, porque ya es algo que ya no se escucha, ni se habla, ni se toma en cuenta, ¿no? Mucha gente tampoco ya, o sea, ya ni siquiera sabe, o sea, no es ni siquiera el hecho de que no se haga, sino que ya no saben, o sea, todo ese conocimiento se ha perdido y imagínate cuántas cosas más, o sea, de las que nos estamos perdiendo de lo que se hacía en esa escuela quiteña. Claro, y ya te digo, o sea, Quito es referente, imagínate, porque igual creo que llevaban hasta pinturas y esculturas para el extranjero de acá, de la escuela quiteña. Y, o sea, igual como dices, hubo también mucho robo, así, mucho saqueo de la, de la, del arte, o sea, del arte en sí, porque ya sabes, o sea, los intereses, las colecciones privadas, o sea, yo sí, como comentábamos el otro día, de separar la obra del artista, porque a muchas personas no les gusta el arte colonial porque dicen que es un arte de esclavitud, o sea, ningún arte es como que válido, porque todo en ese tiempo fue hecho por esclavos, fue hecho en condiciones precarias. Y, o sea, yo en lo personal no comparto mucho eso porque, o sea, el arte es arte y, o sea, todo lo que pasó es como parte de la historia, o sea, Claro, sí, yo sí, creo que eso también ayuda como que a formar la cultura, será la costumbre, las costumbres de la gente, ¿sabes? Como que algo que te recuerda de dónde vienes y como que para trazar tu camino a dónde vas, ¿no? claro, y, o sea, dice, o sea, justo hablaba con una amiga que es feminista, tal vez ni siquiera vea este video, pero decía, o tal vez le envié para seguir conversando más sobre el tema, pero me decía que, o sea, no hay que separar la obra del artista. O sea, el artista es todo lo que haces, o sea, incluso lo que plasmas y lo que demuestras. Y, o sea, yo creo que no es tanto así, sino es completamente diferente. O sea, una cosa es tu arte y otra cosa es el tipo de persona que seas, así seas una basura. Es que también creo que hay que verlos como que las épocas en las que se vive, loco. Porque o sea, no es lo mismo vivir ahora que tenemos más comodidades que antes, que no había, o sea, que era poca la gente privilegiada que se podía dar estas comodidades que ahora tenemos. Claro que tampoco somos gente de clase alta, pero aún así vivimos en cierta comodidad, ¿no? Ujú. Entonces creo que también hay que, aparte de como de criticar, también hay que ver como que el fondo y el contexto histórico en el que el artista vivía, pues. Porque hay tiempos más violentos que otros, épocas
de más hambre que otras épocas, o sea, son tiempos y tiempos que creo que no solo se debería analizar el, como que, como dices, no, si había sangre o lo que sea, pero también el contexto, era lo que se vivía en la época, o sea, no se puede deslindar, o sea, por eso digo, es como que el arte marca como que esa memoria, o sea, para que te acuerdes que pasó eso y que salimos de eso y ahora tal vez somos mejores. Claro, no volver incluso a esas épocas, de esas acciones. Claro, o sea, y si lo matas es como que matas de esa memoria de que pasó eso y tal vez vuelva a pasar, porque nadie se va a acordar y ya se van a olvidar que hubo un momento en el que pasó, que tristemente en la época pasó eso, o sea, que hubo esclavitud, sangre. Entonces, si es que lo matas, se muere la memoria y puede volver a pasar. Claro, o sea, yo no justifico de que, o sea, claro que todo fue en esa época de sangrienta y esclavitud, pero, o sea, parte de la memorabilia de un pueblo, de un país, incluso de una región. Y no se debería como que tratar de asociar el arte con creencias religiosas, creencias políticas, o sea, porque el arte al fin y al cabo es arte. Más que nada es eso, y creo que no se debería satanizar tampoco, porque es algo que siempre ha estado en nuestras costumbres humanas, ¿no? El poder expresarnos a través de dibujos, y más antes que no había, como ahora que hay como que tus registros fotográficos, ¿no? La cámara, el video, antes no había, pues entonces es como que también pierdes eso, o sea, como que pierdes esa, como tú dices, esa memorabilia de esa época, inclusive para poder entender un poco más de la historia de cómo se vivía, de cómo eran las cosas ahí, o sea, tal vez, claro que no está representado tal cual, ¿no? También, o sea, para poder entender, o sea, los procesos, igual hasta para si tú mismo también quieres aprender, porque al final, o sea, es una tradición igual, o sea, y también para ir mejorando el arte, la calidad, los procesos, y que no se muera, o sea, el chiste es que como que sigas esa tradición, para que hasta tu país sea reconocido, tu ciudad en otro lado por el arte, porque hay muchos, por ejemplo, París, Francia, o sea, son reconocidos, aparte de las cosas que tienen monumentos y todo, por sus artistas, y eso también llama la atención, genera turismo, genera también movimiento de personas. Exacto, sí, yo creo eso, loco, que separar la obra del artista es, o sea, lo ideal como para no entrar en conflictos de que, o sea, murieron muchos por hacer esto y, o sea, algo así, o sea, ¿sí me entiendes? Claro, porque igual digamos eso de que murió gente por el arte, murió, pero también murió gente, por ejemplo, allí en Estados Unidos cuando construyeron el ferrocarril, hubo mucha gente que murió para poder construir el ferrocarril de Estados Unidos. Igual me imagino para construir así esos monumentos enormes que hay o edificaciones enormes, porque antes no había las capacidades que ahora hay. Y hubo mucha gente que murió y hasta ahora hay gente que se muere construyendo edificaciones, o sea, imagina. Claro, o sea, Y si empiezas a satanizar al arquitecto, no, es que en su obra el arquitecto mató a 10, 20 personas, no, o sea, es que no, o sea, yo creo que va más allá de eso. bueno, creo que tenemos que despedirnos. Bueno, muchachos, muchas gracias. Este ha sido el podcast de esta semana. Como conclusiones, hemos visto que cada quien tiene sus experiencias diferentes, tal vez mejorar el sistema educativo, tal vez poner más de parte de uno mismo, tal vez tratar de escoger los mejores profesores que encuentres en el camino y sacarle el jugo a todas estas herramientas y a todas estas fuentes de información que hay en Internet para que ustedes puedan mejorar en su camino y también seguir estudiando, para que ustedes tengan su propia experiencia y les saquen mayor provecho. Y como dijo Brian hace un rato, estudien inglés. Ha sido un Gracias. gusto y un Gracias, placer. muchachos. Pongan Gracias, like, muchachos, por pongan compartir like. otra semana. Nada, o sea, sigan viéndonos, ojalá les guste este capítulo. Suscríbanse, compartan, sigan apoyándonos, síganos en TikTok. Denle Y like, nada, gracias. hartos likes. Todos likes. Compartan. Y eso, o sea, gracias por mi parte, muchas gracias, nos vemos la siguiente semana.